Bienvenidos mis queridos amigos, muy buenas noches, bienvenidos a este espacio técnico contable, más que nada de amigos, partida doble. Hoy estamos acompañados de una persona muy especial para nosotros, un PMI, un profesional muy importante, me parece del 2014, 2013, wow, ya estamos, ya con 2009 son 6 años que ya trabajamos juntos. Bueno, con ustedes le doy la bienvenida a la licenciada administrador financiero Sheila Ramos. Sheila, bienvenida. Muchas gracias, gracias por este espacio. Estoy agradecida porque siempre nos brinda ese apoyo y también esa cobertura para poder mostrarnos. Claro. Sheilita, te pido un favorcito. ¿Podemos acercarnos un poquito más al...? Sí. Súper, ya, muy bien. Así para que todos nos escuchemos bien y todo quede clarito. Muy bien. Sheila, me gustaría que nos comentes un poco acerca de tus antecedentes profesionales, cómo ha sido tu incursión en este mundo contable, administrativo, empresarial y todo eso. Y bueno, ¿a qué dedicas tus actividades hoy en día? Bueno, tengo la formación como administrador financiero, soy licenciado en administración financiera, pero he trabajado mucho tiempo con familiares, amigos en la parte contable, he crecido con contadores y auditores y he tenido el privilegio de poder haber trabajado con ellos, porque me ha servido bastante como base para lo que soy financiero, ¿no? Entonces he trabajado en oficinas contables, consultorías en auditorías, también consultorías empresariales, que me ha permitido llegar a determinar un punto donde dije, creo que he hecho mucho recorrido en la parte contable, ¿no? Y me ha gustado, ¿no? He estado muy pegada a lo que es la parte contable y que se ha complementado bastante con lo que es mi carrera, ¿no? Que es administración financiera, y la que doy gracias a Dios por haberme incursionado, ¿no? Desde mis inicios en la parte contable y financiera. Vamos. Sheila, a ver, para nuestros amigos profesionales del área contable, quiero enmarcar esta conversación, que más que nada es una conversación, ¿cierto? Pero que obviamente mi misión es extraer la mayor información posible, ¿está bien? De utilidad para la gente que nos ve. Queridos amigos, ustedes saben que la contabilidad tiene como un objetivo esencial, fundamental, el de proporcionar información fidedigna, oportuna, confiable para la toma de decisiones empresariales, ¿verdad? Entonces, muchas veces el contador hace su trabajo para él mismo, o para fines impositivos, o para fines tributarios, o un estado financiero, el gerente, el propietario, el inversionista, posiblemente no lo entienda, no lo lea, ¿no? Un estado de resultados, digamos, un balance. Entonces, justamente para ello, nosotros debemos aprender a leer esos estados financieros o a confeccionarlos de tal modo de que sea de fácil lectura. Entonces, ahí es donde entran justamente las finanzas. Entonces, un estado financiero, un balance, un estado de resultados anual, muchas veces, o sea, dice muchas cosas, es muy importante, tiene su valor, tiene todo eso, pero tendría más valor si fuera leído, interpretado, si ya hubiese pasado por un análisis financiero. Y ese análisis financiero, justamente las finanzas nos ayudan a eso, ¿verdad? Sí. Entonces, querida Sheila, ¿nos puedes indicar en términos fáciles, sencillos, digamos, qué son las finanzas? Las finanzas es un área económica que nos ayuda
a poder manejar lo que es la parte de mercado de capitales o nuestra estructura financiera de nuestro balance, ¿no? Entonces nos permite, nos ayuda a manejar más eficientemente el tema del financiamiento, la alternativa, qué alternativa de financiamiento es conveniente para mi empresa, según a mi naturaleza como empresa o el giro de negocio. Bien, ¿cuál sería la relación con la contabilidad? La relación es muy estrecha, es demasiado estrecha, está casado, está ligado. Entonces, si nosotros nos preguntamos cuál es la relación es tan íntima que la contabilidad presenta, ¿no?, estados financieros. ¿Para qué? Para que esos estados financieros me sirven como herramienta para que yo pueda utilizar para poder tomar decisiones, para poder proyectar flujos, para tener datos donde me puedan realmente servir, donde yo voy a ver si mi estructura financiera va acorde a lo que yo necesito como empresa. Entonces, bueno, desde mi punto de vista yo lo vería de este modo, o sea, la contabilidad, ¿no?, desde la recopilación de datos, desde el registro, clasificación y todo eso, hasta emitir los estados financieros, digamos, de un ente en marcha. Hasta ahí, digamos, cumple la misión la contabilidad. A partir de ahí, el análisis de toda esta información ya viene a ser el trabajo del financista, ¿no? Sí, como decía que está casado y está ligado, es que es como una pareja, ¿no? Cuando estás casado. Toda la información que tiene la contabilidad, los estados financieros, deben ser totalmente fidedignos. Tiene que ser transparente. Con un simple ejemplo, ¿no? Vayámonos a los ejemplos. Si yo necesito mercaderías, ¿no?, algo que se maneja bastante, mercaderías. Entonces, si en mi cierre de balance presento o en todo el flujo que haya tenido de movimiento de mis mercaderías o inventarios, ¿cuál ha sido ese movimiento, ¿no? Y tengo un cierre que va a ser presentado en mi balance. Entonces, esa cuenta, entonces para que yo pueda hacer un análisis, la proyecto de lo que tenía antes, mis datos históricos, lo voy a proyectar. ¿Para qué? Para que yo vea cuánto voy a necesitar, cuál es mi flujo de la mercadería. ¿Para qué? Para que no me falte ni me sobre. Claro, incluso se puede hacer ese análisis mensual, ¿no? Mensual, exacto. ¿No? Un ejemplo, la ropa, digamos, ¿no? Exacto. Por épocas de fin de año, digamos, se eleva, digamos, la demanda, entonces habrá que analizar ese tipo de... Se hace ese análisis, que puede hacerlo mensual, de los 12 meses, según a los datos históricos que tengas en tus reportes, que van a adjuntar a tus estados financieros. Ahora, según lo que me dices, estaríamos hablando de que se necesitan datos realmente fidedignos. Sí. O sea, datos de utilidad empresarial. Sí. O sea, para más claro, datos de negocios real. Que muchas veces no se ve. Lamentablemente sí, no tenemos información fidedigna, porque como tú ya mencionaste, que la información que preparamos generalmente es información para impuestos. Y eso es un poco lo que nos frena, digamos, a mí como financiera para poder hacer un análisis, porque hay cuentas que muchas veces no se muestran o ingresos que no son los reales. Entonces, eso es perjudicial para las empresas que quieran hacer este tipo de análisis. Si yo quiero proyectar o quiero construir un flujo de caja de mis ingresos, si no son los ingresos reales, no voy a poder hacer un análisis de proyección a futuro, para que eso me pueda servir como un posible escenario en el que yo pueda hacer un estudio. Si mis ventas están bajas, entonces voy a saber que mis ventas más allá no me van a ayudar en nada. Entonces,
Si yo hago ese análisis con datos reales, entonces voy a poder saber qué es lo que voy a hacer. Si mis ventas están bajas, entonces me permite determinar qué tipo de estrategia o qué políticas voy a usar para la empresa. Entonces, a ver, en algún momento la contabilidad para fines empresariales podría ir de la mano con una contabilidad fiscal, con una contabilidad tributaria. O sea, ¿podrían ir o están peleados? La contabilidad es una. La contabilidad tiene que ser una. Y ese es el... más allá, ¿no?, de la parte impositiva, el gobierno quiere, el Estado quiere estados financieros transparentes. Claro, claro, ¿no?, que sí. Eso las entidades financieras también. Y también, por motivos de recaudación, ¿no? Pero no hemos llegado a comprender muchas empresas que están años, son medianas o grandes, y he conocido empresas que manejan estados financieros que no son fidedignos, no son reales, por ese mismo hecho, porque están hechos solo con fines impositivos, y eso perjudica para poder hacer el análisis que uno requiere hacer. O sea, perdón, estás diciendo que el valor real que tiene la información no está siendo valorada. O sea, o sea, el empresario no está acostumbrado a utilizar o a utilizar el 100% de la utilidad de su información. No estamos acostumbrados. Y obviamente habría que acostumbrarse, ¿no? Habría que aprender. Si no estamos acostumbrados hay que aprender. Sí, tendríamos que empezar a tener una información en la que realmente nos respalde y nos sirva con fines empresariales, no con fines impositivos. Y eso es algo que todos están en la mira de realizar estados financieros con fines impositivos o exigencias de auditoría, cumplimiento de normativa. Entonces, eso ha creado que las empresas no tengan ese tipo de estados financieros que sean realmente confiables. ¿Para qué? Para que podamos tener una herramienta de toma de decisiones. No existe. O sea, las finanzas tienen que ser una herramienta gerencial. Exacto. Ahora, pero para que realmente, digamos, esa herramienta gerencial funcione, tiene que haber un trabajo en equipo entre la contabilidad y las finanzas. El trabajo en equipo es de toda la empresa, ¿no? Desde la contabilidad, lo que es marketing, mercadeo, administración, todo es un conjunto, es una cadena que tiene que funcionar en uno, ¿no? Es como un cuerpo que tiene que funcionar en uno. Entonces, está muy relacionado, muy ligado, ¿no?, a lo que es la contabilidad, y que la contabilidad nos ayuda, nos permite identificar, ver cómo está funcionando mi empresa. Te comento, estimada Sheila, en algún momento cuando nosotros estábamos haciendo trabajos a nivel contable, podíamos hilar fino, podíamos hacer análisis de flujo de ventas, de cuentas por cobrar, si está incrementando, está bajando, el nivel de cobranzas, en relación a las ventas, etcétera. O sea, todo ese tipo de análisis en base a datos fidedignos. O sea, había esa posibilidad hace muchos años. Hoy en día, lamentablemente, las exigencias suman y siguen, las exigencias de las entidades reguladoras, ¿no? Hoy en día, en primer lugar está Impuestos Nacionales, luego Ministerio de Trabajo, las AFPs, el Ministerio de Desarrollo Productivo, o sea, antes era el INE, etcétera, etcétera. O sea, y hay tanta carga de trabajo que pareciera que el contador destina su capacidad
su fuerza, no sé, su fuerza de trabajo, su capacidad profesional a satisfacer esas exigencias. Y se olvida un poco de esa misión esencial del contador, que es brindar información para la toma de decisiones con fines empresariales. Sí. Y ese pequeño gran detalle crea un bache, crea un agujero, y eso, obviamente el contador, para que la información sea útil, tiene que reunirse con el responsable financiero, me imagino. Tendrán que ponerse de acuerdo para saber cómo procesar o bajo qué cuentas demostrar ciertas transacciones, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando nuestra empresa va creciendo, entonces ahí es cuando vamos necesitando que nuestra información realmente sea fidedigna. Y muchos casos, por ejemplo, cuando necesitan financiamiento del banco, hay varias constructoras que necesitan lo que son las constructoras, lo que les piden en las entidades públicas. Ya. ¿Cómo se llama? La garantía que les piden. La boleta de garantía. La boleta de garantía. Esa boleta de garantía, por ejemplo, la sacan financiando del banco, porque no tienen disponibilidad inmediata. Exactamente. Entonces eso les lleva a que ellos puedan solicitar, ¿no? Necesitan financiamiento ese mismo instante. Entonces he preparado, por ejemplo, un caso de una constructora en que necesitaba sus flujos futuros. ¿Para qué? Para que pueda aumentar un poco más la capacidad que tenía para poder sacar el dinero. Entonces era importante, era de vida o muerte para el constructor, que necesitaba ejecutar sus obras, ¿no? Porque ellos también tienen tiempos para poder ejecutar, y si no ejecutan o no cumplen con ciertos tiempos, entonces es grave. Entonces ahí vi que es importante que las empresas tengan esta información, que va a servir no solo con temas de poder hacer gestión empresarial, sino también alternativas de financiamiento. Y no nos olvidemos que no solo está la banca comercial, sino también está la Bolsa Boliviana de Valores. Entonces, que ahora todos estamos empezando, la Bolsa Boliviana ya tiene varios años, y nuestra economía se mide en el movimiento de la Bolsa de Valores. Y es algo que muchas organizaciones internacionales quieren promover, el tema de la Bolsa Boliviana de Valores, pero para que cualquier empresa puede acceder a ese tipo de financiamiento. ¿Por qué? Porque también los costos financieros son accesibles y son bajos, y no son tan altos como en la banca comercial. La banca comercial, sí. Entonces, yo como profesional, como financiero, siempre voy a decir a mi cliente qué es lo que mejor le conviene. Entonces, yo voy a analizar su estructura financiera en su balance. Voy a analizar esa estructura financiera para ver cuál es la mejor alternativa que él tiene. Si es la mejor alternativa en la bolsa, si es la mejor alternativa en la banca comercial, entonces tengo que hacer un manejo de esa estructura financiera. Bueno, a ver, por ejemplo, hay muchas empresas dentro de lo que nosotros, en mi trabajo, yo veo igual un montón de empresas, de a poco le están dando el valor a la información, pero hay momentos en que pareciera que se encuentran a oscuras, o sea, no saben en qué apoyarse. Entonces, generalmente el contador, o bueno, en mi caso los sistemas, les brindamos información larga, digamos, sin esa interpretación necesaria. A veces, por ejemplo, se crea pues ese tipo de confusiones.
Por ejemplo, en algún momento alguien, un empresario me dijo, hemos ampliado la planta. Hemos conseguido un crédito, etcétera. Ahora quiero saber si esa planta, ese pedazo que hemos aumentado, me está dando cierta rentabilidad. ¿Y cuánto es la rentabilidad? Ujú. ¿Se puede medir? Sí, se puede medir. Para eso está el ROIC, que es la rentabilidad sobre la inversión, ¿no? Ya sea cuando inicies o cuando tengas un nuevo proyecto de ampliación o cualquier otro o activo. O sea, ¿no? Antes de invertir, ¿se puede medir su tasa de retornabilidad? Sí, se puede medir. Puedes medir la rentabilidad, lo que es el ROE, el Return on Equity, que está en inglés, y ROIC, que es sobre la inversión. Genial. ¿No? Sí. Y obviamente, ahora, en el caso de créditos, digamos, tengo una línea de crédito, obtengo los créditos que necesito, digamos, el financiamiento. Sobre esos créditos, ¿se puede obtener, digamos, factores de rentabilidad? O sea, ¿puedo decir si es que ese crédito me está haciendo rentable o no? Ese es un apalancamiento, ¿no? Claro, Tienes un apalancamiento, entonces se hace un flujo sobre ese apalancamiento. Entonces, en ese flujo vamos a ir viendo si es que ese apalancamiento te está dando no solo rentabilidad, sino un análisis del costo de financiamiento. Exacto. Ese costo, si ese costo te está... Justifica, digamos. Sí, justifica ese costo, porque lo que tienes que hacer, hacer el estudio, es que ese costo financiero sea menor que la rentabilidad que tú estás haciendo, o el costo de capital, se llama. Entonces, primero tienes que sacar un costo de capital. ¿Cuánto te está costando a ti hacer toda la empresa? Entonces, tienes que saber ese costo de capital. Si tienes un costo mucho más alto de tu costo de capital, entonces... se estaría entrando a una zona roja, ¿verdad? Exacto, se estaría entrando a una zona roja y estarías pagando mucho más de lo que tú puedes hacer. Claro. Entonces, ese análisis hay que hacerlo antes de iniciar algún negocio, durante, cuando hay alguna planta, cuando quieres invertir más, hacer apalancamiento. Entonces, sí se puede medir ese tipo de... Entonces, me imagino, perdón, me gustaría que nos comentes a los amigos, obviamente, ¿cuál es el análisis? ¿Cómo haces tu estrategia de trabajo tú? O sea, entras a una empresa, me imagino que haces un análisis, luego eso derivará a una estrategia financiera, lo cual recaerá en un plan estratégico financiero, algo así. Lo que primero, cuando ya una empresa ya está en funcionamiento, primero se hace un diagnóstico. Tenemos que saber en qué estado está la empresa. Se saca un diagnóstico empresarial. Este diagnóstico nos permite determinar en qué cuadrante se encuentra. Existe un cuadrante que es el diamante de Porter. En este diamante nosotros podemos identificar cuál es la posición en que se encuentra la empresa. Si está en una posición defensiva, ofensiva, eso es lo que vemos en el tema empresarial. Luego se hace un análisis, ¿no? Se hace un análisis financiero, lo que es DuPont. Analizamos con esta herramienta que nos va a permitir ver si la empresa, cómo está el manejo financiero, el análisis, en caso de que sea una empresa, por decirle, que maneje inventarios, ¿no? Los tiempos, la rotación de su inventario. Son varios indicadores que manejamos, son muchos indicadores en los que vamos manejando, entonces vamos haciendo ese análisis. Entonces, una vez que hagamos el diagnóstico, vemos la posición de la empresa, posición financiera, la posición empresarial, incluso la posición en el mercado. ¿Para qué? Esto vemos para que podamos analizar y ver
si la empresa está creando valor. Si la empresa no está creando valor, entonces, y se hace un análisis sobre una valoración, aparte de eso se le hace una valoración. Entonces, si la empresa no está creando valor, entonces se hace una planificación estratégica prospectiva, de acuerdo a lo que la empresa quiere, cuál es lo que la empresa quiere llegar. Entonces se trae esa visión de la empresa, se arma, se trae la visión al presente con lo que es el flujo de caja, se va combinando, ¿no? Aspectos cualitativos y cuantitativos. Entonces se trae lo que la empresa quiere, o el gerente quiere, o los accionistas quieren. Entonces eso es lo que se trae al presente para poder recién hacer un plan estratégico a base de lo que es el cuadro de mando integral. A ver, lo que he entendido. Mucho tiene que ver la visión del gerente, de los gerentes, de los inversionistas. Sí, ¿no? de ahí parte todo. ¿A dónde quieren llegar? ¿A dónde quieren llegar? ¿Y qué quieres? Exactamente. Cuando hay una inversión, digamos, de un negocio, un ejemplo, un restaurante de pollos, quiero tener ese restaurante de pollos, esa brostería, digamos, quiero tener eso y mañana pasado no, se puede perder o lo vendo a otra persona, etcétera, cambia de nombre y demás, o quiero que en algún momento tenga un nombre que se llame, digamos, Pollos Copacabana, digamos, un ejemplo. Uh-huh. ¿No? O sea, esa es la diferencia entre los 1 millón de snacks de pollos uh-huh. y Pollos Copacabana. Uh-huh. Pollos Copacabana tenía una visión de crear un valor de marca, de identidad, etcétera. En cambio, los otros son como enanos que están ahí, ¿no? O sea, es más o menos, ¿esa es la idea? Sí. Cuando quieres crear valor, estás proyectando a futuro, y que ese negocio que quieres que funcione a futuro y que tus nietos sigan con ese negocio, entonces tienes que crear valor. Entonces cuando creas valor, no mides tus utilidades, sino mides muchos aspectos, porque generalmente lo que hacemos es el análisis de las utilidades, ¿no? Este año tengo utilidades, este año también, y yo veo y mido por mis utilidades, pero eso es algo peligroso, porque las utilidades pueden bajar, pueden subir, pueden bajar, pueden mostrarte, hay aspectos contables en los que te pueden mostrar pérdidas, puedes estar en pérdida, pero estás generando valor. Entonces eso es algo con lo que hay que tener mucho cuidado al momento de hacer análisis. Interesante. Bueno, ¿un contador puede hacer finanzas? Sí, claro que sí. Necesariamente, creo. Sí. Yo, por ejemplo, desde muy jovencita seguía los libros de Gonzalo Garay, por ejemplo, ¿no? Así que me he ido formando en base a sus conceptos, en lo que es la parte nacional, y he seguido bastante su bibliografía. Una pregunta, Sheila. Antes están mandando algunos mensajes. ¿Nos puedes compartir tu número, por favor? Claro. Anoten, por favor. Puedes responder preguntas, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Ya. Es el 793 03340 03340. Sheila Ramos, ¿no? Sí. Ya, muy bien. Ya está. A ver, para aclararte, es que cuando uno ya tiene los estados financieros, esta herramienta la trabajas, hay que trabajarla bastante. Hay que armar un flujo de caja, free cash flow, y ese flujo de caja me va a poder determinar si mi empresa está creando valor o no está creando valor, y de ahí voy a determinar qué es lo que tengo que hacer. Ya, entonces, el contador tendría que ampliar sus conocimientos este tipo, ¿no? Para poder entender que esa información va a ser tan útil
para que cuando tú hagas una evaluación financiera o valoración, o veas que tu estructura financiera necesita un ajuste. Entonces, el contador necesariamente tiene que estar preparado para poder ser un poco más visionario y presentar esa información para que realmente sirva para poder realizar los análisis. En este punto estás tocando un dato muy, muy importante. Y es un error, bueno, tal vez no es error, pero sí es una omisión, se puede llamar como un pase por alto, digamos. Por ejemplo, tengo una empresa de servicios, una empresa comercial, una empresa industrial, puede ser con más motivo una empresa industrial, donde en muchos estados financieros uno ve la cuenta sueldos y salarios, y punto final. Pero y sueldos y salarios maneja el 100% de los sueldos de los empleados de la empresa. Yo pienso que para fines de análisis para proyectar y demás, deberíamos identificar cuánto de ese 100% de sueldos y salarios pertenece a administración, cuánto a ventas, cuánto a producción, cuánto a otra cosa, etcétera. Lo mismo con depreciación, lo mismo con la cantidad de activos, en qué sección, en qué área se encuentra, por ejemplo. Bien que has tocado esto porque, por ejemplo, el tema de sueldos y salarios, si mi empresa va en un crecimiento considerado, entonces también tengo que pensar que mi personal ya no va a ser suficiente para siguientes gestiones. Entonces, para eso yo voy a hacer una proyección de sueldos y salarios, ¿no? Y no solamente el crecimiento de mis ventas me va a permitir más personal, sino también ver el análisis de, por ejemplo, un doble aguinaldo, incremento de salario. Entonces, ese incremento yo ya lo voy a tener proyectado y me va a servir para que esa proyección yo pueda tener un plan financiero en el que voy a poder ejecutar más holgadamente y no voy a saber de dónde voy a sacar para sueldos y salarios porque tengo más personal, tengo más esto. Entonces, y sucede lo mismo con las demás cuentas, Sheila, activos. Tú actualmente haces algún tipo de asesoría con empresas, digamos, en coordinación con sus contadores, digamos, o sea, no de manera externa, digo. Sí. Ah, genial. Entonces, en función a la información que emiten los contadores, me imagino que tú haces una visita, no sé, mensual, algo así, para obtener la información, digamos, y tabular datos. El trabajo que realizo es más como una consultoría en la que se hace ese tipo de análisis dependiendo a lo que la empresa requiera. Si hay que hacer un análisis en base a costos, si hay que hacer un análisis en base a alternativas de financiamiento, si hay que hacer un análisis de activos. O sea, tiene que ser incluso específico, o sea, no es de toda la empresa, sino puedo hacer un análisis financiero de mi producción, digamos. Claro. De mis préstamos, de mis otras cosas y demás. Sí, hay que hacer análisis específicos, pero también hay que hacer un análisis global, porque puedes identificar que lo que estás haciendo un análisis solamente para costos pueda repercutir en lo que son ventas. Entonces ya obligatoriamente tomas, ¿no? Pero generalmente te buscan por una cosa específica. Claro. Por ejemplo, costos muy relacionados con ventas. Ventas muy relacionadas con cuentas por cobrar. Sí. Cuentas por cobrar muy relacionadas con el efectivo. Sí. O sea, es así, ¿no? Sí. Wow, interesante. Bueno, según lo que hemos podido hablar en esta noche, la tarea del contador entonces no es únicamente hacer contabilidad con fines impositivos, ¿no? Esa es una conclusión. Sí. ¿Qué otras conclusiones más? Hay algunas posibles metas que
incluso me he anotado para no olvidarme, porque a veces menciono y después, ay, no he mencionado esto, me he olvidado. Pero las posibles metas para las empresas, lo que conduce a una base más objetiva para tomar y evaluar decisiones financieras, está entre evitar las dificultades financieras y la quiebra. O sea, si nosotros nos abocamos y somos un poco más visionarios y tenemos el manejo financiero con el objetivo de generar valor, evitamos las dificultades financieras y lo que es la quiebra. Derrotamos la competencia, maximizamos las ventas y la participación en el mercado. Por eso es que le mencionaba que que se manejaban las estrategias en función al diagnóstico y identificar en qué cuadrante se encuentra lo que es el cuadrante, el diamante de Porter. Por eso es que identificamos, ¿para qué? Para que su participación en el mercado aumente. Después, minimizar los costos, pero eso no significa que vamos a tocar lo que son la calidad. Por ejemplo, cuando decimos minimizar costos, no es tocar calidad, sino es hacer una economía de escalas. Incluso tocar la calidad es mega riesgoso. Es muy riesgoso. O sea, sí. Es directamente regalar el mercado a la competencia. Sí, por eso es que lo que se hace es hacer un estudio de economías de escala, se llama. Entonces, eso es lo que se hace en costos. Luego, mantener el crecimiento uniforme de las utilidades, ¿no? Que eso es lo que generalmente se quiere, se busca, sí. Y lo que concluye es que la empresa, como te decía, que tiene que funcionar hasta que mis nietos o bisnietos puedan. O sea, hay que crear una empresa. O sea, sí. La empresa no tiene que ser Osvaldo Quispe. Se muere Osvaldo Quispe y no hay más. Tiene que funcionar, tiene que seguir. No importa las personas que estén, pero la empresa tiene que seguir. Genial. Muy bien, queridos amigos. Mis conclusiones van en este sentido, ¿no? O sea, que el contador no solamente debe elaborar, emitir estados financieros, sino que debe analizar e interpretar sus estados financieros. O sea, debe aprender a leer esos estados financieros y debe leérselo al inversionista, al empresario, etcétera, ¿no? Debe enseñarle a leer. Sí, y algo real que quiero tocar es que cuando yo estaba haciendo consultoría contable, específicamente, hace unos años atrás, ellos pensaban y creían que podías hacerlo todo, ¿no? Y el contador tenía que leer y buscar y esto, ¿no? Entonces, que podías hacer todo. Y ellos buscan que su contador pueda hacer todo. Entonces, y en nuestra idiosincrasia, en nuestra economía, empresas pequeñas y medianas generalmente no van a buscar un financiero, sino van a buscar un contador. Que sepa algo de finanzas. Que sepa algo de finanzas. Entonces, bueno, eso es algo real en nuestro país, y tampoco van a querer pagar a un financiero, porque si yo les digo, esto es lo que me tienes que pagar y lo que realmente es, entonces dan un paso al costado y no te pagan y prefieren pagarle al contador, que el contador les haga todo. Entonces, eso es algo real y que los contadores tienen que estar ligados a lo que es las finanzas. Una pregunta, disculpa que sugiera esto, pero ¿y no hay acaso una receta más o menos accesible, digamos, como para poder aplicar a costos más accesibles y trabajar en equipo con los contadores de esas empresas? Sí, se podría trabajar, se podría hacer un equipo, ¿no? Como yo creo que obligatoriamente hay que hacer un equipo con el contador. Sí o sí se necesita hacer un equipo. Los administradores financieros están por todo lado. Yo salí de la San Francisco Javier de Chuquisaca y ya son 10 años, 12 años de la carrera. Entonces,
están surgiendo nuevos profesionales, estamos en poder crear un colegio de administradores financieros donde realmente sería muy útil para poder hacer este tipo de trabajo. Claro, lo que pasa es que para el contador y obviamente para el empresario, escuchar finanzas o escuchar va a venir un administrador financiero, para ellos es un poco desconocido tal vez, y tal vez se asustan, ¿no? O sea, porque piensan que es un costo elevado y demás. Sí. Pero no, tal vez no valoran el efecto del trabajo de ese administrador financiero en la rentabilidad o en la utilidad de su empresa, ¿no? Sí, porque en nuestro país estamos acostumbrados a lo que es el manejo empírico. Entonces, muchos manejan finanzas, pero empíricamente. Y algunos son muy capos. Y algunos son muy capos. Ya. Muy bien. Tu despedida, por favor. Gracias, muchas gracias por esta entrevista. Estoy para responder cualquier pregunta, cualquier consulta al celular. 793-03340. Estamos trabajando con un equipo de profesionales financieros en los que también vamos a hacer un aporte tanto para la comunidad empresarial y hacer un equipo con los contadores y auditores. Que me parece necesario. Estamos trabajando en eso, entonces cualquier momento vamos a aparecer. Qué bien, me alegra mucho, sinceramente. Muchas gracias. Bueno, llegó el momento de la despedida y yo me despido con este pequeño comentario respecto a finanzas. Se dice que hay gastos positivos y hay gastos negativos. Los gastos negativos, un ejemplo es salir un viernes en la noche, es un gasto negativo. Un gasto positivo es gastar, digamos, entre comillas, gastar en un letrero para nuestro negocio, o pintar la pared de nuestra oficina, o prestar un servicio de té, o un vinito, o un traguito para la atención a los clientes. Ese gasto en realidad es un gasto positivo porque es una inversión que a la larga posiblemente te favorezca y te ayude a generar mayores ingresos. Entonces, con ese punto yo me despido. Nos vemos la siguiente semana. Se viene un montón de cosas, un montón de invitados. Estamos bastante llenos en estas semanas. Y no se olviden, tanto a los antiguos como a los nuevos afiliados al Colegio de Contadores de La Paz, participar en estas justas electorales. También estamos invitando a los frentes. Vamos a ver qué propuestas tienen. La idea siempre es aportar un granito más, una gotita más, alguito más. La idea es que siempre vayamos mejorando, ¿no? Vayamos mejorando como equipo. Todos somos equipo. Aquí está un administrador financiero que trabaja con los contadores. Aquí está alguien que brinda o que provee herramientas contables en informática. Están las otras personas por acá, están las otras personas por allá. Entonces todos, al final de cuentas, trabajamos en lo mismo, ¿no? Entonces tenemos que colaborar. Muy bien. Con ese pequeño apunte me despido. Que tengan muy buenas noches. Nos vemos en un siguiente programa de este espacio técnico contable, más que nada de amigos, partida doble. Chao.